En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos pues con el catecismo que estamos haciendo y hoy vamos a iniciar el segundo mandamiento de la ley de Dios: no tomarás el santo nombre de Dios en vano. Estamos en la pregunta 374 del catecismo de San Pío X, que dice así: ¿qué nos prohíbe el segundo mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. El segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, nos prohíbe, primero, pronunciar el nombre de Dios sin respeto. Segundo, blasfemar contra Dios, contra la Santísima Virgen y contra los santos. Tercero, hacer juramentos falsos o no necesarios o de algún modo ilícitos. Entonces nos prohíbe, por un lado, blasfemar, vemos, blasfemia, un insulto a Dios, algo dicho contra Dios o contra la Virgen o contra los santos. Y es también hacer juramentos falsos. Jurar en falso, muy importante, no es un pecado grave. Si uno jura en falso, si es una pequeña mentira, como ya veremos, es un pecado grave, un pecado mortal. Ya veremos más. Dice, uno no puede hacer juramentos falsos o no necesarios. A veces puede ocurrir que uno hace, digamos, uno no jura una mentira, uno jura una verdad, una cosa nimia, digamos, una bobada, hablando coloquialmente. Sí, te juro que sí fui a la tienda de la esquina, por decir, o así. No hay que jurar en cosas así o parecidas. El juramento es para las cosas serias. Allí sería un pecado venial, porque es una verdad, pero hay un pecado. No hay que andar jurando. Hay que tener costumbre de no jurar. Y también dice, o hacer juramentos de algún modo ilícitos. Por ejemplo, jurar vengarse, que no es raro. Tal vez en otras épocas pasa más, pero sin duda todavía pasa. No falta el que lo ofenden gravemente, lo injurian, le hacen un daño y jura vengarse. Por supuesto es un pecado gravísimo, un pecado mortal, pues un juramento para algo malo. Por supuesto eso es ilícito, eso es malo. Dar en todo caso dos ejemplos históricos sobre eso de jurar vengarse, por supuesto un pecado gravísimo. Saladino, que fue, digamos, en el mundo musulmán, posiblemente el sultán, no sé si sería propiamente el sultán su título, pero el que monarca, digamos, musulmán que más poder llegó a tener, más dominios allá en Medio Oriente, allá en los tiempos de la Edad Media. Él juró vengarse del gran maestre general de los templarios, la orden de los templarios de esa época, que estaban allá en Medio Oriente y bueno, las guerras contra los musulmanes, los sarracenos. Juró vengarse de él y matarlo él con su propia mano, porque una vez en un asalto que hicieron unas caravanas musulmanas, justo allí iba la hermana de Saladino y él juró hacer esa venganza. Y lo que es curioso, la providencia que permite cosas, permitió que lo lograra. Logró dar el maestre general, cuyo nombre ahora no recuerdo, de los templarios, y él mismo lo mató con su propia mano. Por supuesto, un pecado gravísimo de este musulmán, de Saladino, porque uno no puede jurar lo malo y menos aún hacerlo. Evidentemente que el juramento a lo malo no tiene valor, como el juramento de Herodes, por el cual terminó matando a San Juan Bautista. No vale ese juramento, uno está obligado a no cumplirlo. Y también otro interesante, pero ahora sobre un santo, cuya fiesta fue el domingo, que no se rezó porque prevaleció el sexto domingo después de Pentecostés, San Juan Gualberto. Él, antes de su conversión, él tenía un hermano llamado Hugo, que fue asesinado. San Juan Gualberto, antes de su conversión, era un militar, y su hermano fue asesinado y él juró vengarse. Y de hecho es muy hermosa su conversión, porque se narra que era un día de Viernes Santo, y él yendo hacia Florencia, justo se encuentra con el asesino de su hermano, en un camino estrecho, no había a dónde huir, y el enemigo, el asesino de su hermano, estaba desarmado, y él venía armado, y en cuanto lo vio dijo, aquí soy. Él iba a cumplir su mal juramento, su pecado. ¿Y qué hizo la persona que iba a matar? Se tiró de rodillas, puso los brazos en cruz y le pidió perdón por amor a Dios nuestro Señor Jesucristo, y como decimos, era un día de Viernes Santo. Y eso lo conmovió, tiró la espada, se arrodilló, lo abrazó, lo perdonó. Después siguió su camino, dejó toda su comitiva que siguieran y él se metió en una iglesia. Y en un Cristo que había, se le inclinó y él entendió que era una aprobación de su obra de misericordia, de perdón. Y allí él se convirtió, dejó el mundo, entró con los benedictinos y llegó a ser un gran santo, un fundador de una orden. En todo caso, muy interesante la circunstancia de su conversión. Precisamente tenía este pecado, del cual se arrepintió. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la 375.
que dice, ¿qué quiere decir pronunciar el nombre de Dios sin respeto? Que era el primer supuesto que nos daba, la primera pregunta que vimos de lo que nos prohíbe el segundo mandamiento. Dice la respuesta, pronunciar el nombre de Dios sin respeto quiere decir pronunciar este santo nombre y todo lo que se refiere de un modo especial al mismo Dios, por ejemplo la Santa Misa, las ceremonias litúrgicas, etc. Como el nombre de Jesús, de María y de los santos, dice también, con algún enojo o por burla, burlándose de nuestro Señor, o de otra manera poco reverente. En todos los supuestos habría, por supuesto, un pecado más o menos grave según el grado de irreverencia que pudiera haber al santo nombre de Dios. Pasemos a la siguiente pregunta, la 376. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es un pecado horrendo que consiste en palabras o acciones de menosprecio o maldición contra Dios, la Virgen, los santos o contra las cosas santas. Un pecado horrendo, dice el catecismo. Que vaya a ser una cosa horrenda que alguien tenga el atrevimiento de insultar a Dios, maldecir a Dios, al creador de todas las cosas, o a la Santísima Virgen. Por eso se dice que los protestantes, en general tantas sectas, blasfeman de la Virgen, blasfeman de los santos, o contra los santos o contra las cosas santas, burlarse de la misa, de la iglesia, etcétera, etcétera. Es un pecado horrendo, pecado gravísimo, por supuesto. Veamos la siguiente pregunta, la 377. Dice, es muy interesante, ¿hay diferencia entre la blasfemia y la imprecación? Hay diferencia, dice, porque con la blasfemia se maldice o desea el mal a Dios, a la Virgen, a los santos. Como recién veíamos, la blasfemia siempre es contra Dios, o contra la Virgen, o contra los santos, o contra cualquier cosa que está referida a Dios. Mientras que la imprecación dice, con la imprecación se maldice o se desea el mal a sí mismo o al prójimo. Con un arrebato de ira uno se maldice a sí mismo, o se desea la muerte, o maldice al prójimo y le desea la muerte, o algún objeto inanimado también. La imprecación también puede ir contra animales o cosas. Uno logra abrir la puerta y maldice la puerta, y tal vez en un arrebato de furor, cuando les pasaba, rompen la puerta, rompen alguna cosa. Por supuesto, un pecado allí. Ira e imprecación si hay maldiciones u ofensas o desear el mal. La pregunta 378, la siguiente, dice, ¿qué es juramento? Juramento es traer a Dios por testigo de la verdad que se dice o de lo que se promete. Siempre que uno hace un juramento propiamente dicho, uno siempre hace a Dios testigo de la verdad de lo que estoy diciendo. Y de allí se ve por qué es un pecado gravísimo jurar en falso. Jurar mentiras, así es una mentira chiquitita, la más pequeña del mundo, pero si yo la juro, esa mentira chiquita, que sería un pecado venial, se convierte en mortal. ¿Por qué? Por lo que decimos, porque estamos haciendo a Dios testigo de la verdad, de la mentira que estoy diciendo. Mayor irreverencia, insulto a Dios, serlo testigo de la mentira que estoy diciendo. Por eso, como decimos, una mentira chiquita, que sería un pecado venial, pero si uno la jura, se hace un pecado mortal. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que habíamos visto en pasadas catequesis, una circunstancia que mueve a la especie teológica a un pecado. Recordarán es cuando una circunstancia que es un pecado venial, o que sería venial, es mortal. Y tenemos un ejemplo clarito. Una mentira chiquita, como decimos, pecado venial, pero la juro o la juré, es un pecado mortal, pecado gravísimo. Vamos a dejar en todo caso allí por hoy. Mañana retomaremos desde esta pregunta de nuevo de qué es el juramento y seguiremos viendo más cosas relacionadas con eso, que es una temática muy interesante, el juramento. Ver bien en qué situaciones se puede jurar, etcétera, etcétera. Ave María Purísima. El pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.